La Suprema Corte dio un nuevo golpe y ahora, de nuevo, se ha vuelto a subir, se le ha vuelto a poner en la espalda, en el cuello, al Poder Legislativo, ordenándolos a que tomen una decisión y poniéndoles un ultimátum de no más de 2 meses para designar a los comisionados del INAI, comisionados que quiere elegir la misma Suprema Corte de Justicia. Por si fuera poco, amenazan con que de no cumplir esta medida se estaría procediendo a correr los senadores, los podrían destituir y arrancarle juicio político en sus contras. Esto si no se logra un acuerdo. El presidente se hartó y el presidente, al ver este atropello total que está haciendo, esta invasión total de parte de los ministros, de parte de Piña, sobre el poder legislativo, rompió el silencio y mandó a una de sus tropas, mandó a su arsenal, a la representante del presidente, a encarar a Norma Piña, a preguntarle, pues sí, ¿por qué se dan estos ataques? Y ya plantarle cara de frente en una guerra cantada contra el Poder Judicial. Esto inició hoy por la tarde y es que se tenía prevista esta sesión de parte del la Suprema Corte de Justicia, en la cual mediante esta reunión se iba a decidir sobre qué iba a actuar, cómo iba a actuar la Suprema Corte, si iban o no a proceder a impulsar, a obligar, esto es pues ya como tal el abuso total, ya olvidándonos de la división de poderes que tanto la oposición se ha marcado diciéndonos que el presidente López Obrador quiere atropellar a los demás poderes, pues eso es lo que concretó hoy Norma Piña. Victoria del INAI, así lo califican los chayoteros. La Suprema Corte de Justicia declara que el Senado es omiso ante una falta de nombramientos. ¿Y quiénes dieron el voto a favor? Bueno, conocidos por todos, Alberto Pérez Dayán, el ministro borrachón, Margarita Ríos Farjat, una de las traidoras al presidente, Juan Luis González Alcántara, bueno, otro más, Luis María Aguilar, Alfredo Ortiz Mena, Jorge Pardo Rebolledo, Javier Lainez Potisek y, bueno, la bruja mayor, Norma Piña. Con lo cual, bueno, en contra los soldados del presidente, o las soldados del presidente, porque hubo un chaquetero traidor aquí. Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz fueron las que de nueva cuenta demostraron su amor a la patria y votaron en contra de esto. El gran ausente, Arturo Saldívar. El proyecto sufrió algunas de las modificaciones. ¿Qué es lo que dice? Ahora se discuten los efectos, pues el INAI puede sesionar con menos de 5 comisionados. Es decir, esto ya lo habían aprobado. Y esto ya de por sí era brutalmente polémico, porque la ley de manera expresa manifiesta que para poder sesionar el INAI necesita tener al menos 5 comisionados. Bueno, la Suprema Corte, digamos que se siente más que la Carta Magna y les dijo, no, 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 a ver, no, ustedes son amigos, ustedes sesionen con los que tengan. Si son 3, son 3, si son 4, son 4, si es 1, es 1. Siempre y cuando estén todos presentes, en tanto no se subsane la omisión. Se comina al Senado de que lleve a cabo la votación de los nombramientos pendientes en el presente periodo ordinario, es decir, el 15 de diciembre. Es el ultimátum que pone la Suprema Corte al Poder Legislativo. En ese sentido, me aparto de consideraciones, anoto un voto concurrente. Un voto concurrente. Señor Víctor González Alcántara. A favor, con un voto concurrente. Señor Víctor Esquivel Moza. En contra y con voto particular. Señor Víctor Ortiz Alfa. En contra y con voto particular. Señor Víctor Aguilar Morales. Yo estoy a favor de la propuesta modificada y en su caso, una vez que vea yo el engrose, haré un voto concurrente. Señor Víctor Pardo Rebolledo. A favor del proyecto modificado y también con reserva de voto concurrente. Señor Víctor Ríos Farjat. A favor del proyecto con un voto concurrente. Señor Víctor Lainez Con el Potisek. proyecto, con las adecuaciones aceptadas por el ministro ponente. Señor Víctor Pérez Dayán. Por supuesto, con el proyecto modificado. Señor Víctor Presidenta Piña Hernández. Con el proyecto y las modificaciones aceptadas por el ministro ponente y me reservarían solamente un voto concurrente. Señora Vicepresidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor de la propuesta,
El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. El señor ministro González Alcántara Carrancá con anuncio de voto concurrente. El señor ministro Aguilar Morales reserva su derecho a formar voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo reserva su derecho a formar voto concurrente. La señora ministra Ríos Farjat anuncia voto concurrente. La señora ministra presidenta Piña Hernández reserva su derecho a formar voto concurrente. Y voto en contra de las señoras ministras Esquivel Moza y Ortiz Alf, quienes anuncian sendos votos particulares. Bueno, ahí está el momento de la votación y un par de minutos después se confirma entonces ya el ultimátum que se le pondría al Senado. Se ordena al Senado de la República para que, dentro del presente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, lleve a cabo la votación a que se refiere el artículo 6º, apartado A, fracción octava, párrafos 8º y 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que se designe a las personas comisionadas. Eso es brutalmente impresionante lo que estamos viviendo. Finalmente sale también la actual titular del INAI y dice: la Suprema Corte acaba de resolver a favor del INAI la controversia constitucional por falta de designación de comisionados. El Senado fue omiso y se tuvo como consecuencia que seamos 4 y no 7 comisionados. Es el triunfo de la democracia. Ojo ahí con el dato, de verdad, espectacular. Vamos a ver. Hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de darnos la razón. Resolvieron la controversia de fondo que interpusimos en contra del Senado de la República por no nombrar a 3 comisionados faltantes. Hay corte, hay autonomía, hay INAI y vamos por más. Aquí hay otro escándalo dentro de todo lo que se va forjando. Ahorita vamos a ver a quién envió el presidente. Pero en medio de todo lo que se está dando, hay una titular del INAI que el presidente habría vetado, la cual pues recordemos, habría dicho el presidente que eso era porque se habría dado un acuerdo, ¿no? Entre en ese entonces, entre Morena, que era Ricardo Monreal, que andaba en su época de rebelde, y los panistas. El presidente dijo: yo no tengo derecho a meter manos en la votación, pero lo que sí tengo es derecho a votar. Y entonces a vetar. Y entonces decidió vetarlo. Luego de que se da esto, se da este evento sumamente curioso, lo cual no lo habíamos visto en mucho, mucho tiempo. Luego de que AMLO revelara que habría ordenado a los integrantes de su gabinete que ni siquiera le tomaran la llamada a la ministra Piña, esto lo dijo el presidente, ¿se acuerdan ustedes cuando aseguró que Piña le habría intentado llamar para decirle si negociaban por el tema de la Guardia Nacional? Así es, quería cash. Y el presidente pues no se deja de este tipo de cosas. Dice: esta tarde, María Estela Ríos González, consejera del Ejecutivo Federal Jurídica, es decir, es, en resumen, la abogada del presidente, visitó a los ministros de la Corte. Vamos a ver. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Gusto verla de nuevo. Adelante, por favor, vamos a quedar aquí. Consejera, ¿algún tema en específico que vaya a tratar con los ministros, consejera? Ninguno, nada más con el gusto de venir a saludarlos. ¿Qué temas hay pendientes de la presidencia? Muchos. ¿Cómo cuál? A ver, dame chance. Pues ninguno. O sea... Sí. Muchos y ninguno. Perfecto. Uy. De nada. No había escuchado esa parte. Tengo que decirlo. Y wow, lo revelador que es, ¿eh? Cuando preguntan, ¿qué temas hay pendientes de atender desde la presidencia con la Suprema Corte de Justicia? Esa respuesta es avasalladora, ¿eh? Muchos temas y ninguno. El doble sentido implícito de que, bueno, todo está en manos y en la cancha de la Suprema Corte.
que sigue la actitud del presidente, de que si continúan los golpistas al interior de la Corte, si continúa Piña amenazando la división de poderes, no van a tener nada que platicar e incluso avanzan con el plan C. Yo creo que esto es una negociación, pero también una última advertencia de parte del presidente López Obrador para que le bajen 5 rayitas los consejeros. ¿Por qué? Porque hay una realidad, hay una crisis a nivel judicial que se vive en el país. El escándalo que dejó cimbrado con el caso de Uriel Carmona dejó en evidencia y al desnudo las instituciones judiciales en nuestro país, y lo cual es sumamente importante y es indispensable que se dé y que avance el tema de la reforma al Poder Judicial. Lo de la doctora Claudia Sheinbaum habló este fin de semana sobre lo importante que es avanzar en el tema del Poder Judicial. Incluso habló así literal: hay que dar, a ver, vamos a ver esta nota que pone en Reforma, que me parece que fue el único que lo manejó así, a pesar de que estuvo bastante interesante esta situación. A ver, espérame un segundito y lo centramos bien. Llama Sheinbaum a dar el ejemplo al mundo con una reforma. A ver, regálenmelo justo bien, me exageré de chiquitito. Llama Claudia Sheinbaum a dar el ejemplo al mundo con una reforma judicial. La aspirante a la presidencia llamó al movimiento a dar un ejemplo al mundo y lograr que los jueces y ministros de la Corte sean electos por el pueblo. Es decir, apenas también el día de hoy pues se da este mensaje duro, importante e imponente de parte de la doctora Claudia Sheinbaum. Una advertencia total lo que se está viviendo al interior de, pues sí, del presidente de la República, mandando este brazo para poder dialogar en una, pues sí, inconformidad total. No mandó el presidente a una representante, mandó oficialmente a las tropas, y que decida Piña si quiere una guerra, porque la guerra que está planteando Piña no es contra López Obrador, ni es contra Claudia Sheinbaum. La guerra que quiere Piña es contra el pueblo de México. Amigos, les encargo sus likes, les dejo mis redes y nos vemos en la próxima.